Derecho internacional público y el bloque de constitucionalidad en Colombia y la crisis constitucional e identitaria en la Unión Europea. En el siguiente escrito trataremos temas que son de vital importancia, ya que explican todo lo referente con el derecho internacional, el derecho nacional y así mismo temas como los derechos humanos. Para comenzar, cabe dejar claro el concepto de bloque de constitucionalidad, pues este es un tema que tiende a hacer caer en confusión. Para efectos de este escrito, bloque de constitucionalidad hace referencia a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Ahora bien, el derecho internacional público y el bloque de constitucionalidad en Colombia traen consigo una serie de criterios que debemos examinar. Por un lado está la supremacía constitucional, que hace referencia a que la Constitución de 1991 rediseñó el derecho internacional público y el derecho constitucional colombiano. Y por otra parte está la primacía del derecho internacional, que contiene unas normas que pertenecen al bloque de constitucionalidad, normas convencionales, normas consuetudinarias, principios generales del derecho internacional y normas que por no pertenecer al bloque de constitucionalidad solo gozan de carácter legal. Por dicha primacía internacional se da una especial protección a los derechos humanos a través de la elaboración de convenciones y declaraciones, promociones, servicios de asesoría, estudios y reportes iniciales y además protección y establecimiento de procedimientos para la recepción de información en torno a violaciones masivas del DDHH. Por otra parte, está lo referente a la crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea, que se desarrolla básicamente en dos pilares fundamentales: la identidad axiológica de la Unión Europea, que busca la paz europea internacional y la prosperidad económica y social para recuperar la debilitada vieja Europa y llegar a una nueva Europa a través de la creación de un proyecto de tratado con el que se instituye una constitución en el 2004, pero que tuvo fuerte oposición por parte de los países europeos, creando una crisis constitucional en la Unión Europea, y esto motivó entonces al Tratado de Lisboa, que es un tratado reforma. Asimismo, el otro pilar es la ampliación intensiva de la Unión Europea, que es la que lleva a cabo la propia Unión Europea y que se fundamenta en dos teorías: la ideología de la diferencia, en donde se tiene que negar el concepto mismo de identidad para poder exaltar la diferencia, y las argumentaciones neo-ilustradas planteadas por J. Habermas, que se basa en argumentos de identidad axiológica y cultural frente a una identidad etnonacionalista, que fue llamada así por él. Pregunta problema: ¿será que al igual que en la Unión Europea, en Colombia puede llegar a existir una crisis constitucional a raíz de la primacía que se le está dando al derecho internacional? Cuidado, cierra eso. Minimiza. Minimiza. Derecho internacional público y el bloque de constitución. Bueno, dinámico. ¿Cuál dinámico? Estático. O sea, que se vaya. Sí. Derecho internacional público y el bloque de constitucionalidad en Colombia y la crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea. Derecho internacional público y el bloque de constitucionalidad en Colombia. Crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea. Supremacía constitucional. Primacía del derecho internacional. Ampliación intensiva de la Unión Europea. La propia Unión Europea. Ideología de la diferencia. Argumentaciones neoilustradas. Primacía del derecho internacional. Normas que pertenecen al bloque de constitucionalidad. Normas que no pertenecen al bloque de constitucionalidad. La Constitución de 1991
Rediseñó el derecho internacional y el derecho constitucional colombiano. Normas que pertenecen al bloque de constitucionalidad, normas convencionales, normas consuetudinarias, principios generales del derecho internacional. Las normas que no pertenecen al bloque de constitucionalidad solo gozan de carácter legal. Ideología de la diferencia. Se tiene que negar el concepto mismo de la identidad. Planteadas por J. Habermas para exaltar la diferencia. Argumentaciones: identidad cultural, identidad axiológica, identidad etnonacionalista, frente. Crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea. Se da una especial protección de los derechos de los DDHH, elaboración de convenciones y declaraciones, promoción, servicios de asesoría, estudios y reportes iniciales, protección y establecimiento de procedimientos para la recepción de información en torno a violaciones masivas del derecho internacional. Identidad axiológica de la Unión Europea. Busca la paz europea e internacional y la prosperidad económica y social para recuperar la debilitada vieja Europa, llegar a la nueva Europa. Creación de un proyecto de tratados que instituye una constitución en el 2004. Tuvo fuerte oposición por los países europeos. Crisis constitucional de la Unión Europea. Motivó el Tratado de Lisboa. Tratado de Reforma.